Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos vinimos al tianguis más grande de toda América Latina. Nos encontramos ubicados en el mercado de la San Felipe, en la gran ciudad de México. Para el que no sepa realmente qué es un tianguis, es un mercado sobre ruedas o un mercado movible. Y es que todo este mercado solo se pone los domingos. Durante el resto de la semana, este sitio es una calle común y corriente. Puede ser películas, maquillaje, juegos, perfume, ropa, comida, absolutamente todo. Y es que se dice que si usted no encuentra algo en el mercado de la San Felipe, simplemente no existe. Miren ese sitio tan impresionante, chicharrones en un lado, mercado por el otro, zapatos, bolsos, herramientas, hay de todo. Miren, hasta bombillos traen por acá, desde mochilas, gorras, hasta lavadoras, congeladores, neveras, muebles. Miren la gran cantidad de ropa que hay por acá y la gran mayoría de toda esta ropa viene de Estados Unidos, una muy buena opción para ir a comprar. Miren, hasta pintura tienen por acá. Aquí también, si usted quiere, pueden ir a comprar dulces, la despensa, todo. Los adornos para la Navidad aquí los encuentra. Pero realmente hoy vamos a poner a prueba el mercado de la San Felipe, porque hoy vinimos con una misión. Estoy buscando un control de Super Nintendo con un juego llamado Contra 3. Conseguí esa consola y quiero encontrar eso sí o sí. Vamos a ver si en la San Felipe es cierto que podemos encontrar de todo. Y más ropa. Hasta coches hay por acá para los bebés. Se calcula que cada domingo llegan a este mercado más de 500.000 personas. Y es que este se extiende por más de 7 kilómetros. Aquí baterías, cables, ropa, hasta laptops tienen por acá. Todo eso ahí son insumos de aseo. Más y más aseo, la gel, los perfumes. Miren todos los juguetes. Hermanito, ando buscando un control para Super Nintendo. No, difícil de encontrar. No. Los juegos también no tiene juegos acá. No. Bueno, hermanito, gracias. Tengan un buen día. Bueno, primer sitio, no lo encontramos, pero yo creo que sí lo vamos a encontrar hoy. Miren, aquí más productos de aseo, las maletas, bolsos, un poquito de todo. Y aquí tienen hasta paella y huele muy bueno. Miren, esa paella huele muy rico y está lleno, eso debe ser bueno. Miren eso, eso es muy rico. Oigan, y es que llega a ser impresionante la cantidad de comercio que podemos ver en este mercado. Hay un poquito de todo, hay ropa, zapatos, juguetes, comida. Realmente hay de todo. Miren, hasta los cojines se pueden encontrar por acá. Como la lluvia de ayer. Miren, ahí traen las medias. Y en medio del mercado muchísima gente viene así a comer, pone sus puestos, pone sus mesas y en plena calle se come y se come bien. Oh, aquí traen los Tommy. Sin ti. Miren, aquí lo que tienen son jabones, detergentes, shampoos. Así se pone la gente y usted, de hecho, cuando compra aquí le sale más barato que en una tienda grande. Aquí también tienen las almohaditas. Si en el bosque, en el mar, quiero estar junto a ti. A donde vayas a estar, sea París o Milán, Chihuahua o Culiacán. Miren, aquí tienen las tablas para las patinetas, ropa, chaquetas, camisas, pantalones, de todo. Miren, hasta un ventilador. Para hacer pasteles y una bola disco, muchas cosas. Hasta los tenis Nike. Estos están muy bonitos. ¿Cuántos los tiene, jefe? 9.50. Son bonitos. El despertar junto a ti. Penas y horas completas las haces desvanecer, como la lluvia de ayer. Esto aquí es un pie de queso y huele delicioso. Qué rico huele eso.
Creo que sí. Vamos a probar el pie de queso. Calientico, por favor, para meterle ahí una vez. Está caliente, pero está delicioso. Este aquí es queso con piña. Está rico. Uy, yo nunca había probado algo parecido en mi vida, yo creo. Está rico. Muy recomendado. Preparamos el queso y la piña. Todos los rellenos que hacemos nosotros están hechos a mano, es todo artesanal, no compramos mermeladas y eso todo lo hacemos nosotros y preparamos el queso con queso Filadelfia. Como 30 años tenemos aquí, ¿no? Para servirles, aquí estamos para cuando gusten. Miren, aquí hasta medicina traen para el pelo, absolutamente de todo. Y de hecho los precios aquí son mucho mejores que un almacén de cadena. Por eso es que vale la pena venir a esta clase de mercados. Esos son tacos de michote. ¿Qué es esto, hermanito? Es carne de borrego con res, caballero. ¿Borrego y res? Sí. ¿Y se vende así en taco? Sí. Regáleme uno, por favor. Hermanito, una pregunta. ¿Usted hace cuánto tiempo viene y se pone aquí en la San Felipe? Ya tengo como unos 15 años, yo creo. 15 años. Sí. Todos los domingos. Cada 8 días aquí en nuestro lugar fijo. Qué rico. Piña y habanero. Vamos pues. Ustedes lo escucharon. Vamos a ponerle piña. Porque un taco con piña está bien rico. Poquitico. Cilantrico no puede faltar. Su cebollita. Claro que sí. Y obviamente su limoncito. Ahora sí. Esto aquí sí es un taquito. Y vamos a darle. Huele delicioso. Qué cosa tan rica. Esto de aquí es michote, carne de borrego, carne de res, una muy buena combinación. Si usted viene a San Felipe y no come, realmente, usted vino, muy probablemente no. Miren, aquí traen hasta plantas. Y hasta ahora, ¿qué tal les ha parecido el mercado de la San Felipe? Un sitio bien único, ¿no? Se calcula que en este mercado todos los domingos vienen más de 30,000 vendedores. Miren, aquí tienen cacao. ¿Qué tienes ahí, hermanito? El grano de cacao. Oh, el granito de cacao. Sí. Y ahí haces la bebida, ¿sí? Bebida de cacao también. Ah, está bueno. Impresionante, ya saben, si están buscando buen cacao, vengan para acá. Miren, esto se llama amaranto, es una semilla. Y firma No, que está bueno. Agua de cacao, ¿cierto? Así es, agua de cacao. Hermanito, gracias. ¿Y se toma siempre frío? Sí, ¿cierto? Sí, sí, también se puede hacer caliente, pero aquí por el clima lo preferimos frío. Uy, qué rico. Yo la verdad pensé que iba a salir como algún mil o alguna bebida chocolatada, pero realmente no. Aquí se siente el cacao de verdad. Por muy rico. Realmente no sabe como a una bebida chocolatada. Sabe el chocolate, pero sabe mucho mejor que las que podemos encontrar en cualquier otra tienda. Qué rico. Una agüita de cacao con este calor. Cabe de perlas, o yo. Las palomitas, la maispira. Para los niños, los juguetes, los peluches. Un mercado con más y más comida. ¡Wow! La cantidad de gente que hay por aquí es impresionante. Vamos a probar los tacos de cochinita que por aquí he escuchado que son muy buenos. Y está lleno. Tras comemos, que no falte el mariachi. Esto es taco de cochinita pibil. Toca ponerle su poquitico de cebolla. Yo realmente no soy un fan. Un poquito de salsa, que no nos pique tanto. Ahí está. Vamos a ponerle cebollita de la blanca. Y como no puede faltar, su buen limoncito exprimido. A mí la verdad esto me gusta mucho. Yo lo he probado antes, pero nunca en cámara. Delicioso. Y qué cosa tan rica, miren eso. Como chorrea. Todo lo que hemos probado el día de hoy, todo ha estado rico. Impresionante.
como muchas cosas se comen con la mano y no queda pegajoso, aquí son bien recursivos. Miren, la botella que uno utilizaría para un detergente, la llenan de agua, usted presiona y aquí mismo se lava la mano. Qué interesante, ¿no? Como un dato curioso, este es el plan de miles de mexicanos todos los domingos, venir a la San Felipe a comer alguito. Y es que imagínense la cantidad de comida y lo buena que es que miles de personas vienen tan solo a este mercado a comer. Miren, en medio del mercado pasan los carros porque esto sigue siendo una avenida. Miren la cerámica, sonido, poquito de todo. Impresionante el mercado de la San Felipe. Y por más que caminamos, todavía no logro encontrar mi control de Nintendo. Estoy perdiendo un poco la esperanza, pero esperemos que lo encontremos. Y las pacas y pacas y pacas de ropa por todo lado. Miren, por aquí hay más. Es impresionante la cantidad de ropa que traen por acá. Y la gran mayoría viene incluso de Estados Unidos. Es ropa muy buena. Eso sí, le toca es buscarla porque entre todo ese reguero pues tiene que encontrar. Pero usted puede encontrar cosas realmente muy buenas. Y pronto se iba a hacer noche. Nosotros ofrecemos ropa americana de primera calidad, ropa de marca. Los esperamos que vengan a visitarnos. Aquí les estamos ofreciendo un poquito de camisita manga corta, manga larga, ofrecemos bermudas también, tanto pantalón de caballero, marca Levi's, de accesorio, que es cinturones, corsetería, ropa de oferta. Bueno, este es nuestro trabajo y pues esperamos que les guste a ustedes y que se animen a venir a vender y a trabajar, ¿no? También, ¿no? Esta mañana será sorprendente, coyotes con hambre, miedo. Nos conocen como las proezas de Villano, pulques artesanales. Manejamos pulque directo de Hidalgo. El pulque es la savia del maguey. Cuando se raspan el maguey como tal, se hace un tipo cazuelita y se raspa las paredes, a manera de que la savia que escurre, se llama aguamiel, se le da proceso para hacerlo pulque. Como tal, cuando fermenta, sí produce efectos de alcohol. Tenemos frutos, tenemos durazno, piña colada. Y estaba lejos del coche, no traje ni mi... Vamos a probar nuestro pulque de durazno. Está bien bueno. Parece como si tuviera un poquito de gas. Es rico realmente. Sabe mucho a durazno. Recuerden que esto lo tienen que tomar con cuidado porque eso usted lo puede poner borracho. Pero también dicen que el pulque es afrodisíaco. ¿Quién sabe? Aquí me dicen los locales que le dicen el famoso: no te agaches, Petra, que hay peligro. Miren cómo es el pulque. Una bebida muy rica que usted sí o sí tiene que probar si está por acá. Este es de frutos rojos, muy rico también. Pero mi favorito por ahora, durazno. Muchos de esos puestos a las 5 de la tarde ya se empiezan a levantar porque llegan aquí muy temprano. Estamos diciendo que después de las 9 de la noche, esta avenida ya es una carretera común y corriente donde pasan carros y todo. Miren, ahí están los logos de los carros. En ese sitio usted puede encontrar cosas originales, como también copia, réplica básicamente. Entonces, si usted viene, asegúrese muy bien de dónde compra sus cosas. Cállale aquí a la Sanfe con mi amigo Enrique. Está de aquel lado. Acuérdese que es como el hotel, mi gente, es llegando y escogiendo. Miren, aquí hay un altar a la Santa Muerte. Miren, aquí vamos a comer una tostadita de camarón con pulpo. Y de hecho, miren cómo él vende. Él va a través del mercado en su bicicleta vendiendo. Pero sin picante, que se me arruga. Miren eso tan rico. Gracias, hermanito. Vamos a probar nuestra tostadita. Camarón, pulpo, aguacate. Eso se ve muy bueno. Qué cosa tan rica. Toda una delicia por 55 pesos.
Si yo le puedo a usted dar un consejo es que regatee. Aquí en la San Felipe usted puede regatear y seguramente encuentra un precio un poquito mejor. Miren, allá todo el mundo está guardando sus cositas y es que ya casi se van. Zapatos y zapatos y zapatos y ropa y comida y de todo. Encontramos un local pero no tienen el control. Eso me duele un poco. Bueno, nada de nada. Todavía no encontramos nuestro controlcito de Super Nintendo. Oigan, me cagó una paloma en el dedo. Ay, puta. Oh, aquí traen las pinturas. Chequen todo eso, las pinturas aquí en el mercado. Miren, aquí tenemos hasta piezas de carros. Algo anda mal. Mire, e incluso hay una barbería. Si no es que una y muchas más. Parece que hoy no vamos a encontrar nuestro control. Estoy bien triste, pero realmente aquí usted sí lo puede encontrar. Solo que yo no logré encontrar el local bien y cuando llegué ya se estaban quitando muchos de ellos. Pero muchas personas me han dicho, si usted necesita algo, venga acá porque lo encuentra. Y si es verdad, puede encontrar de todo. Este mercado llega a ser tan grande que usted tiene que tener cuidado que no se vaya a perder. Me ha pasado muchas veces que paso enfrente de los mismos locales y creo que estoy en otro sitio, pero no, es que realmente voy dando vueltas. Pero es un sitio muy grande. Y es que hace cientos de años en el México antiguo, muchos pueblos prehispánicos tenían este modo de venta, de comercio. El concepto de los tianguis, estos puestos que ponen en la calle literalmente, ya en México cientos de años. Y es que mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas comerciaban de esta manera. Ponían sus puestos y empezaban a hacer trueques, vendían, movían. Y esto era algo muy común. Miren, ahí le está echando quesito, lechuga, quesito crema. Eso es delicioso. No, ahora sí, vamos a echarnos nuestro pambazo. Esto es bueno, bueno. De pollito, un poquito picante, no mucho. Depende de la salsa que se le ponga. Qué gran día hemos tenido aquí en la San Felipe. Hemos comido como nunca. Y creo que no hay mejor sitio para despedir este video si no es aquí, comiendo en la San Felipe. Pero quiero que usted me deje aquí en los comentarios qué le pareció. Vendría a este tianguis, el tianguis más grande de toda Latinoamérica. Un sitio increíble donde usted puede encontrar absolutamente de todo. Me encanta este sitio, lleno de vida, lleno de productos. Es impresionante como usted puede ver un local de tacos y después pantalones, zapatos, ropa, cobijas, absolutamente de todo. Recuerde que mucha de la ropa que usted ve aquí es nueva, de primera calidad, traída de los Estados Unidos, porque México está al lado de los Estados Unidos. Entonces ellos traen pacas enormes de ropa y aquí las vienen a vender al mercado. Algo muy bonito, muy único, que no podemos dejar morir. Generaciones enteras de familias llevan haciendo esto por muchísimos años y es algo muy bonito de ver, algo muy único, que un mercado de esta magnitud tan grande, de 7 kilómetros, se ponga aquí, en una calle común y corriente donde transitan carros solo los domingos. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerde, tenemos Instagram, Facebook, TikTok y menos del 2% de la gente que nos ve en el canal realmente nos sigue. Entonces, si usted tiene la oportunidad de apoyarme con un like, un comentario o ver el video hasta el final, ya me estaría ayudando muchísimo para que yo pueda seguir trayendo esta clase de videos al canal que a usted como a mí nos encantan. Nos vemos otra semana y chao, chao.